Mi nombre es Santiago Justo García y junto a mi compañero Brian Rogel producimos este cortometraje, donde explicaremos cómo fue la década de 1960, expresiones sociales, ideológicas y acontecimientos ocurridos. El siglo XX fue escenario de distintos avances tecnológicos, científicos y de mucho más. Principalmente, la década de 1960 estuvo marcada por distintos sucesos que provocaron desde avances hasta tragedias. Sin duda, la década de 1960 fue muy importante a nivel mundial. Ocurrieron diversos movimientos estudiantiles en varias ciudades del planeta, como Berlín, París, Londres, Chicago y la Ciudad de México, las cuales generaron muchas discusiones sobre cuál era el papel de los jóvenes en la sociedad. Ya desde mediados del siglo XX, la estabilidad política en México mostraba fisuras. Habían surgido varios partidos políticos para oponerse al PRI, aunque nadie ganaba. En este contexto se crearon varias guerrillas en varios puntos del país. En 1965, un pequeño grupo de jóvenes guerrilleros formado por profesores, un médico, estudiantes y campesinos intentó tomar por asalto un cuartel ubicado en la sierra. Consideraban que solo por la vía armada podían liberar a México de la desigualdad. En este acontecimiento murieron varios guerrillas y soldados. Asimismo, la participación ciudadana jugó gran papel para las transformaciones ocurridas en esta década, originando nuevos factores que antes no habían sido considerados en la toma de decisiones. Los jóvenes y las mujeres tomaron un papel de agentes que intervinieron en manifestaciones contra la guerra, defendiendo un mundo pacífico. Exigieron su derecho al voto. Cambiaron la forma de vestir y de comportarse, dando paso a los primeros movimientos feministas mexicanos, inspirados en los movimientos de Estados Unidos. Las feministas comenzaron a criticar cuál era la función que se le asignaba a la mujer en el país. Tradicionalmente, se pensaba que el lugar de la mujer era el hogar, que su principal logro en la vida era tener hijos, y que su obligación era atender a su marido y dedicarse de tiempo completo a la maternidad. Las mujeres lucharon mucho por lograr un cambio, logrando tener derecho al voto. Las ideas poco a poco fueron expandiéndose en territorio mexicano. Las feministas mexicanas defendieron el derecho a ser libres. Asimismo, surgió la invención de la píldora anticonceptiva, provocando que ya no fuera tan mal visto que las mujeres quisieran tener hijos, aunque esto ponía a los sectores más conservadores muy nerviosos. Otro acontecimiento que marcó a México en esta década fueron los Juegos Olímpicos, que llevaron a México a ser conocido por otros países. Estos Juegos se realizaron en 1968, del 12 al 27 de octubre del mismo año. En estos Juegos sucedieron importantes acontecimientos, tanto en México como en el mundo. El pebetero fue prendido por una mujer por primera vez en la historia de las Olimpiadas. Sin duda, las Olimpiadas tuvieron gran importancia en la economía de México. Por otro lado, teníamos que la música y demás expresiones artísticas tenían un gran impacto en los jóvenes. Un ejemplo en la música puede ser el grupo de rock Los Ten Tops, que fueron los primeros grupos mexicanos que comenzaron a cantar canciones atrevidas para estos tiempos, provocando mayor rebeldía en los jóvenes, que adoptaron la ideología que los adultos solo ponían límites, dejando de verlos como una autoridad. A México también llegaron distintos estilos, como el pop, el punk y el industrial. Sin duda, uno de los acontecimientos que marcaron esta década y que jamás serán olvidados es el movimiento estudiantil de 1968, lo cual fue un movimiento social y civil liderado por estudiantes y maestros, que pedían por la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. En este movimiento iban en contra del autoritarismo del gobierno. Existía una falta de espacios democráticos y represión hacia la gente por parte del gobierno del presidente Díaz Ordaz. La respuesta del gobierno siempre era negarse al diálogo. Los estudiantes ya habían tenido varias protestas sin respuesta del gobierno. En una ocasión, en una marcha, fueron agredidos por policías y soldados, claramente mandados por el gobierno. Esto como un acto de desesperación por parte del presidente para terminar con las protestas, ya que como sabemos se acercaban las Olimpiadas y no querían que México tuviera una mala imagen con el mundo.
Después de esta protesta se hizo una llamada a una nueva marcha, el día 2 de octubre de 1968. Aún con miedo por las agresiones en protestas pasadas, acudieron al lugar donde se llevaría a cabo la protesta en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Desde un inicio la marcha se sentía muy extraña, un ambiente hostil y personas extrañas en esta marcha, que portaban un guante blanco. Después de un rato, frente al edificio principal en la Plaza de las Tres Culturas, comenzaron a verse helicópteros y luces de bengala. A lo lejos, un grupo de granaderos, disparando a los estudiantes, que no tenían salida. Muchos trataron de refugiarse en los edificios y casas que se encontraban cerca, pero al final fueron encontrados y asesinados, así como a las personas que los ayudaban. Es una de las masacres más grandes que hemos tenido en México. Después de unos días se dieron las Olimpiadas, como si nada hubiera pasado, pero los ciudadanos sabíamos que no fue así. Mira qué curioso está el helicóptero, está echando unas luces de bengala como verdes. Y dije, ay, pues qué curioso. Y al rato viene un montón de grupos tirando con sus, ¿cómo se llaman? Las escopetas, esas, tirando desde allá, tratando de resguardarse. Pero pues la gente de aquí no estaba armada, no tenía